Hola gente, buenas tardes. Aquí estamos con Calu, está detrás de la cámara y vamos a seguir con el tema del aborto, un trauma, porque no deja de ser un tema de preocupación terapéutica y preocupación para la gente, si bien muchos de ellos no lo saben. ¿Por qué? Porque el aborto permanece con un cono de sombra avergonzante, de esto no se habla y tiene una razón de ser, ¿no es cierto? Porque el aborto, así entre comillas, atentaría contra la evolución de la especie. Si hay abortos se puede cerrar la especie. Entonces hay como una reacción instintiva, ¿no es cierto?, para algo que tiene que ver con lo natural. Si estoy embarazada lo tengo, así funciona la especie, etcétera, etcétera. En un cambio de contexto como el que estamos viviendo, donde ya ese destino de las mujeres, digamos, que procrean mucho, porque bueno, hay hijos que se mueren, van a la guerra, mujeres que se mueren, digamos, no es necesaria para la continuidad de la especie hoy día tener tantos hijos, y esto genera un punto de inflexión, sumado a las situaciones del avance de la medicina, con mayor asepsia, con la llegada de los antibióticos a nivel masivo en la década del 50, este contexto, más el contexto tecnológico de avanzada, hace que hoy día las mujeres, que muchas emigran a ciudades, la vida de campo ya dejó de ser como la familia extensa, dejaron de ser paradigma, los departamentos son más chicos, es decir, todo esto hace que el aborto se haya instalado como una realidad social y psicosocial. De modo, como suelo decir yo, es epidémica, porque el número es millonario. Solamente si en Argentina hubiera abortos por 200.000 personas, que es altísimamente factible, porque 50.000 es la que lo denuncian en los hospitales públicos, en 50 años estamos en 10 millones de personas. Esto significa, repito, están otros videos también, que prácticamente no hay familia en Argentina que no esté implicada, involucrada con alguna situación de la familia consanguínea ligada al campo de aborto, ni hablar digamos, de gente próxima, amigos y demás. En ese sentido, el aborto se ha transformado en una psicoepidemia, porque desde el punto de vista de la terapia de los duelos, es un duelo estigmatizado, congelado, no realizado, avergonzante, y nosotros los terapeutas tenemos, como afirma Pierre Bourdieu, asociarnos a liberar la verdad. Tenemos que liberar la verdad de las ataduras. Ese es el primer paso de toda gestión terapéutica. Y más todavía cuando descubrimos que además de los abortos ser un trauma de naturaleza psicosocial, epidémicos por este alcance demográfico, actúan y tienen un alcance, una resonancia genofamiliar. Es decir, llega a los hijos, puede llegar a los nietos, a los bisnietos, el trauma por aborto. Y esto no es un cuento chino. Nosotros tenemos una casuística amplia que, digamos, demuestra este tipo de situaciones. No lo inventamos, surge de la realidad, de la práctica, de la clínica. ¿Ok? El trauma del aborto empieza desde el momento consciente de la gestación, ¿sí? La mujer ahí suele tener dudas y ya empieza a tener una evitación del contacto con, vamos a llamarlo, el ser, aquello que está ahí del embarazo. También tiene miedo a morir, tiene miedo a quedar lastimada, tiene miedo a digamos, quedar estéril en algunas mujeres. Él tiene que callar el fenómeno, no contarse a los próximos por vergüenza. Pasan esta situación altísimamente frecuente en estado de soledad, suman dolor y estrés anticipatorio a las vivencias del posparto. Este es el fenómeno, ¿sí? Es decir, repito, empieza con el momento de la gestación.
No solamente el aborto es tabú, sino que suele ser tabú para la mujer y también para el hombre, porque se calla el hombre, digamos, se lo separa como si fuera un tema absolutamente de mujeres. Esto es histórico, es cultural. Sócrates decía que era un tema de mujeres. Y hoy nosotros podemos cambiar esto, decir, no, involucra al varón, ¿verdad? Es decir, si a un varón, ¿no es cierto?, se lo pone en el contexto adecuado y se le hace una conexión empática con aquello que abortó, suele haber sentimientos, suele salir del campo de la vergüenza, queda en principio en shock porque le aparecen sentimientos nuevos y descubre que aquello abortado es su hijo también, así como el de la mujer es su hijo también. Decía yo que no solamente el tema del embarazo vivido muchas veces como un tema tabú ligado a la reproducción, sino también la infertilidad, el parto, las modalidades del parto, también se sobrellevan muchas veces en silencio. Tiende a cambiar todo esto. Hay grupos de mujeres que trabajan con el parto hoy día, tiende a cambiar. Es una sociedad que, digamos, el psicoanálisis, allá por el 1900, empezó a expresar esta necesidad de verdad, de que lo reprimido se haga consciente, de que las sombras junguianas, aquello demoníaco que tiene uno, ¿no es cierto?, aparezca en conciencia y uno lo pueda manejar, y no, como suele ocurrir, que si no se hace consciente y uno no se hace amigo de la sombra termina por manejarlo a uno, hacerle hacer acciones macanas, etcétera, etcétera. Hay toda una cultura que, y repito, empieza o expresa el psicoanálisis y que obviamente se ha explayado y hoy, digamos, la verdad es un signo de salud. Romper secretos de familia es un signo de salud. Quedarse en los secretos, quedarse en la no verdad, en la vergüenza, es un signo de enfermedad. Y nosotros adherimos a esto. Una mujer llamada Kenneth Doka incubó también un concepto que es el de que el aborto es un duelo no reconocido. En otros términos, las mujeres que experimentan abortos experimentan con él un duelo no reconocido. Lo define ella como el dolor que experimentan las personas cuando incurren en una pérdida que no es o no puede ser reconocida abiertamente, que es enlutada públicamente y que no es apoyada socialmente, ¿verdad? Esos son los duelos no reconocidos. En general las mujeres, repito, estos embarazos insostenibles o los que sufren infertilidad lo viven en silencio. No hay lugar para que se pueda hablar de este tipo de sufrimiento y muchísimo menos de la pérdida cuando hay situaciones de aborto. No se habla, los amigos, los familiares, los conocidos, los próximos se sienten incómodos cuando la mujer lo expresa. También cuando lo expresa el hombre. Es decir, la idea, el significado de aborto incomoda. En general, como está atribuido a las mujeres, el hombre tiene una menor participación. No se conoce manifiestos de hombres como hubo en París o en Alemania, ya por el 70, con Simone de Beauvoir, de mujeres que decían yo aborté, como para romper este estigma. Más allá, porque esto que yo estoy hablándoles a ustedes va más allá del debate si despenalización sí, despenalización no, si de lo que se está embarazado es de un humano, de una persona, no, es de un hijo, porque la representación psíquica es de un hijo, y las mujeres que abortan, sean del partido de la despenalización o no, sufren los efectos de aborto, ellas y posiblemente sus familias. Entonces nosotros venimos a alertar sobre esto. Yo les decía que gran parte del fenómeno de la vergüenza y de la estigmatización tiene raíces de tipo culturales. Y evidentemente vivimos en una sociedad cuya cultura
sea la persona atea o no, pero la cultura es una civilización. Esa civilización nos genera un marco regulador que dice no matarás. En principio no matarás a los propios, no matarás a los consanguíneos. Después hay, digamos, se ha extendido no matarás al prójimo como más allá de los consanguíneos. Pero el no matarás dirigido a los prójimos es un principio regulador que comienza con, digamos, después que, digamos, ya con la horda primitiva, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Y mucho más cuando se afinca el ser humano en vida sedentaria. Pero además de esto, hay algo muy primario también en la defensa de la prole, es decir, otro principio nos dice primero los niños o bien con los niños no. Claramente es un principio que tiende a preservar la continuidad de la especie humana y no hay persona, no hay mujer ni varón que esté en contra de este sentimiento. Ya Freud hablaba de esto, ¿no es cierto?, como un instinto. Y bueno, esto regula. Entonces es inevitable, ¿no es cierto?, que la persona que se llama mujer y la pareja que están embarazados, ¿no es cierto?, digamos, en algún lugar sientan el no matarás y en algún lugar sientan primero los niños o con los niños no. Frente a esto, ¿no es cierto?, hay distintos mecanismos de respuesta tratando de bajar el precio a estos principios o bien de instalarlos, ¿no es cierto?, en también otros principios que son importantes como principios actuales, como preservar y mejorar la calidad del grupo familiar. Se preserva hasta desde el instinto, ¿no es cierto? La mujer es atraída muchas veces por el macho más poderoso, el macho alfa, ¿no es cierto?, el gran sembrador. Y en eso hay una variable, no solamente en el campo de la especie humana, ocurre también en otras especies. Hay como una variable, ¿no es cierto?, de mejorar la calidad y de preservar desde el punto de vista genético la calidad del grupo familiar. Si a esto le sumamos la reducción de la prole como un nuevo ideal del yo, la autorrealización de la mujer como otro ideal del yo, que comencé el siglo pasado con los derechos de las mujeres, y aquello que hace que hoy las mujeres estén en todo el campo social, haya más profesionales mujeres que varones, sean presidentes. Es amplio el alcance, aunque todavía la mujer está en lucha por sus derechos. A esto se le suma un nuevo ideal del yo, un concepto nuevo que está en discusión y que dice que hay derechos individuales y que la mujer tiene derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Ni su familia ni el Estado tienen derecho a decidir sobre el cuerpo de la mujer. Bueno, todo esto es nuevo, avanza, y lo que suele ocurrir en la cabeza de la gente es que estos principios colisionan unos con otros, dividiendo la mente y dividiendo la sociedad. ¿Se entiende? Este es nuestro momento. ¿Por qué digo este es nuestro momento? Porque quizás dentro de 3 décadas este problema no exista más. Imaginemos una sociedad donde los métodos anticonceptivos funcionen, estén al alcance de todos, haya, digamos, una gran educación sexual. Hablo de 3 décadas, no es tanto en una historia, es una generación y un poquito más, y digamos, a través de los medios de comunicación hoy masivos, es altamente probable que ocurra, y esto va a hacer que disminuya drásticamente la cantidad de mujeres con embarazos no deseados, de mujeres y de varones con embarazos no deseados. Fíjense que tiendo a decir mujeres yo también, porque también estoy preso de esto, ¿sí? Pero bueno, cuando me doy cuenta lo corrijo. Cuando se transgreden principios que regulan a la genofamilia, aparecen los sentimientos de culpa. El sentimiento de culpa no es una cosa negativa, hay que tramitarla. Y sobre todo este sentimiento de culpa, porque hay varios. Significa la transgresión, ¿no es cierto? Si hay un principio, yo lo transgredo, siento culpa. Y le tengo que dar respuesta a la culpa. Le tengo que dar respuesta.
En el campo del fenómeno y del trauma del aborto, aquello que alivia la culpa no es el autoperdonarse ni recibir el perdón divino, que puede colaborar, la compasión divina, pero lo que realmente ayuda mucho es a que aquello que yo investí de hijo, le di el significado de hijo, me esculpe, en nombre de un amor y de una comprensión, me esculpe y me pida tener un lugar y que no lo segregue como muerto vivo, digamos, en la nada de los muertos, sino que tenga un lugar. Esta exculpación del muerto en los vivos es lo que permite salir del fenómeno de la culpa. Bueno, me parece suficiente por hoy. Hay más, pero como es un tema cansador, prefiero hacerlo en etapas, y me va un cierre de esto, ¿ok? Bueno, gente, un abrazo grande, nos vemos la próxima.